Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 1914. Tanjiro aún no entendía bien el plan. Le corté el cuello al demonio, pero solo reveló su nuevo cuerpo como todo el tren, dijo con voz temblorosa. Kanao le tomó la mano para ayudarlo a calmarse, aunque fuera un poco. Kyojuro se aclaró la garganta. Hay 8 vagones de pasajeros en este tren. Tanya y yo causamos un daño enorme en nuestro camino. Pero el demonio se recuperará pronto. Tanya continuó con la idea de Kyojuro. Kyojuro y yo cubriremos los 5 vagones de atrás, y Nezuko y Zenitsu se encargarán de los otros 3. Ustedes dos, junto con el chico jabalí, buscarán el lugar para acabar con el demonio definitivamente. Tanjiro sabía que el plan era bueno, pero dudaba. Pero el demonio no tiene. Kyojuro bajó la cabeza para mirar a Tanjiro directamente a los ojos y de cerca. No importa qué forma tome un demonio, tiene una cabeza. Se puso de pie. Joven Kamado, confío en que te encargues del demonio mientras protegemos a los pasajeros. También buscaremos su punto débil cuando estemos aquí. Tanya miró a Kanao, y cuento contigo para asegurarme de que ninguno de los dos se vuelva imprudente. Ambos cazadores asintieron, y tanto Tanya como Kyojuro salieron disparados para defender a los pasajeros. Kanao miró a Tanjiro y vio la expresión de asombro en su rostro. Ese ataque fue de Rengoku y Tanya. Son increíbles, dijo refiriéndose a cómo sacudió todo el tren con solo 2 personas. Esa es la fuerza de los Ashira, siempre superándose a sí mismos. Kanao sonrió levemente, pensando en cómo sus 3 hermanas mayores o no han sido Ashira. Recordó las palabras de Kanae en su sueño. Tengo un gran reto por delante. Tanjiro asintió con una mirada segura. Confiaron en nosotros para cuidar del demonio. Así que demostrémosles que algún día seremos fuertes como ellos. Kanao asintió, y los dos corrieron por el vagón de la mano. Cuando Tanjiro y Kanao se acercaron a la parte delantera del tren, Tanjiro gritó: Inosuke, tenemos que... La voz de Inosuke resonó desde el techo. Sí, lo sé. Ojos de insecto y enano me lo dijeron. Tanjiro se sorprendió, preguntándose cuándo llegaron los dos a Inosuke. A pesar de sus exigencias, aún así lograron ser geniales. Inosuke recordó a Kyojuro y Tanya de pie frente a él hacía menos de un minuto. Ni siquiera los notó al principio. Los Ashira, algún día alcanzaré su nivel, pensó Inosuke mientras corría por el techo de los vagones. Gracias a mi increíble séptima forma, los encontré justo delante de la bestia. Tanjiro sabía que bestia para Inosuke se refería al tren. Eso es increíble. Kanao y yo nos vemos allí. Inosuke corrió sobre las brasas, hacia la locomotora. Podía sentir la carne, aunque carecía del mismo sentido del olfato que Tanjiro, incluso él podía olerla. Cuarto colmillo, con un corte y un rebanado, el techo de la locomotora fue cortado, y trozos de extraña carne demoníaca salieron volando del tren con él. El conductor jefe se sorprendió al ver esto. ¿Qué estás haciendo? No tienes permitido estar aquí. Inosuke ignoró al conductor y miró el sistema operativo de la máquina de vapor. Esto parece muy sospechoso. Levantó sus 2 espadas, pero de repente muchas manos de carne se extendieron hacia Inosuke. A pesar de estar asqueado, logró cortar una buena cantidad son demasiadas. Mientras más manos de carne venían hacia él. Respiración floral, primera forma. Florecimiento de orquídea. Kanao cortó una gran parte de las manos. No abandonaré a mis amigos otra vez. Tenía una expresión de frustración en el ceño. Tanjiro terminó con el resto. ¿Estás bien, Inosuke?, preguntó Kanao mientras Inosuke resoplaba un poco. Sí. No es como si me hubieras salvado ni nada. Era demasiado orgulloso para admitirlo. El director de orquesta solo miraba atónito. Tanjiro olfateó un poco. Está cerca. Tanjiro se agachó un poco, el olor era más fuerte justo debajo de ellos. Corta aquí, Inosuke. Inosuke gruñó fuerte y gritó: no me des órdenes, soy el líder. Inosuke lo hizo de todos modos, revelando una larga línea de huesos bajo el suelo. El cuello. Tanjiro alzó su espada. Enmu pensó: se están acercando demasiado. Tanjiro respiró hondo. Octava forma. Cuenca de cascada. La clavó en el cuello, pero el fuerte crecimiento de carne la bloqueó. ¿La bloqueó? Después, Enmu soltó un fuerte chillido que cualquiera consciente en el tren pudo oír. Mientras crecía más carne, Tanjiro agarró al conductor y los 3 cazadores saltaron y aterrizaron sobre el carbón. Está cubierto, dijo Kanao al ver el hueso cubierto de carne, todo en un gran cuenco carnoso.
Enmu se calmó. Ahora sí que he tocado fondo, pero por fin puedo sentir a Uakuraba yendo a por el Ashira. También siento a otros dos demonios. Pero uno de ellos está ayudando a los humanos. Más le vale el otro demonio acabar con ellos. No puedo permitirme más obstáculos que se interpongan en mi camino para absorber a todos estos humanos. Otro demonio. Y de un rango inferior. Gritó Kyojuro mientras miraba fijamente a Uakuraba, que sudaba profusamente. ¿Dos Ashira a la vez? Después de que me quitara los ojos, Zetour dijo que solo necesitaba distraer a la Ashira, pero yo creía que se encargaría del otro. Uakuraba apretó los puños. Sus ojos habían vuelto a crecer y había dejado la puerta del vagón de cola abierta por si necesitaba escapar. El maestro Muzan no me perdonará si huyó. Pero soy el más rápido de los rangos inferiores. Si logro herirlos, eso podría darles a Enmu o a Zetour la ventaja suficiente. Tanya extendió su katana, deberíamos encargarnos de esto rápido, quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que salgan más tentáculos extraños. Empezó a atacar al demonio, que estaba aún más asustado. ¿Por qué este me asusta casi tanto como el señor Muzan? Mientras Kyojuro y Tanya empuñaban sus katanas, Uakuraba actuó. De repente, a un ritmo vertiginoso que dejó imágenes residuales, Uakuraba se abalanzó sobre el carro. Ja 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 ja. Buena suerte intentando seguirme el ritmo, humanos. Uakuraba intentó aparentar confianza. Estaba seguro de que los Ashiras eran más fuertes que él, así que solo tenía que ser más rápido que ellos. Tanya y Kyojuro se quedaron espalda con espalda, pero ninguno parecía preocupado. Otro demonio centrado en la velocidad, aunque este es un poco más rápido. Kyojuro asintió, de acuerdo con Tanya. Su espada chocó con un golpe, al igual que la de ella. Los ataques se produjeron con apenas milisegundos de diferencia. ¿Cómo pudieron darse cuenta? Uakuraba apretó los dientes mientras seguía atacando segundo a segundo. Tanya cubrió a Kyojuro y él hizo lo mismo por ella. Tras un minuto entero, Uakuraba estaba seguro de que sus garras habían golpeado algo más que espadas, y pronto tentáculos de carne salieron disparados cerca de la Ashira. Ahora es mi oportunidad. Uakuraba atacó mientras el Ashira parecía concentrado en los tentáculos. Espera, pensó, viendo que Tanya seguía concentrada en él. Confiaba en que Kyojuro la protegería de los tentáculos. Ambos usaron técnicas simultáneas. Primera forma, llama inconsciente. Kyojuro cortó todos los tentáculos en apenas un segundo. Justo cuando Tanya lanzó su ataque quinta forma, magma floreciente, Uakuraba salió disparado contra la barandilla del vagón de cola. Mientras sus brazos se regeneraban, notó que ni Tanya ni Kyojuro tenían heridas. Nunca los golpeé. Pensé que era rápido, pero incluso con otras distracciones, estos dos no dejaron ninguna abertura. Como si Kyojuro y Tanya formaran una defensa casi impenetrable, Uakuraba decidió que no tenía otra opción. Y saltó del tren. No puedo morir, todo esto es culpa de Zetour y Enmu. Había saltado desde lo alto. Tanya se acercó al final del tren. No puedo dejar que escapes, dijo fríamente mientras guardaba su katana y tomaba aire. Respiración Keshin, séptima forma. Ataque aéreo Elenium. Justo antes de que Enmu aterrizara en el suelo, una línea de llamas púrpuras le atravesó el cuello desde atrás. ¿Qué? Su cuerpo y su cabeza rodaron con fuerza contra las vías. Uakuraba vio que Tanya ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Lo había derrotado con un ataque a larga distancia, y él ni siquiera lo vio. Su cuerpo comenzó a desaparecer mientras observaba cómo el tren Mugen continuaba su marcha. Esos dos podrían encargarse fácilmente de Zetour y Enmu, ¿por qué estaban donde yo estaba? La cabeza de Uakuraba había desaparecido. Maldijo a Zetour por haberlo abandonado. Eso fue asombroso, Tanya. Exclamó Kyojuro, elogiando a su novia. Tanya esbozó una leve sonrisa. Si no hubieras controlado los tentáculos, podría haber escapado. Así que gracias. Se sentía extraño confiar en alguien. También fue la primera vez que usé esa forma fuera del entrenamiento. Tanya suspiró, viendo cómo crecían más tentáculos y comenzaban a atacar a los pasajeros inconscientes. Así que el Ashira debía volver al trabajo. Zetour miraba fijamente a Nezuko y Zenitsu, quienes parecían dormidos pero aún capaces de luchar. Bueno, ¿un demonio ayudando a los humanos? Nezuko solo le gruñó, mientras Zenitsu tomaba aire, listo para atacar. Zetour sonrió. ¿Puedo decir que nunca has comido un humano, pequeño demonio? No creo. Zetour se movió cuando un tentáculo casi lo alcanza. Zenitsu y Nezuko fueron a proteger a los humanos. Corrió hacia Nezuko, arte demoníaco de sangre estaba a punto de usar explosión de plaga, pero Zenitsu se interpuso en su camino. Eres un chico rápido.
La mano de Zetour volvió a crecer. Zenitsu apretó los dientes mientras exhalaba. Aléjate, Nezuko, se inclinó un poco hacia adelante. Primera forma, trueno y destello. De la misma manera que sacó los tentáculos, Zenitsu se movió rápidamente alrededor de Zetour. Pero el antiguo demonio de la luna inferior esquivó, solo con una oreja cortada. Interesante, es incluso más rápido que Wakuraba. Y tan joven también. Zenitsu hizo muchos zigzags alrededor del carro. Si tan solo no estuviéramos luchando en pasillos estrechos, tus movimientos serían menos predecibles. Esta vez esquivó perfectamente y agarró los pies de Zenitsu. Planeaba aplastar la pierna del chico. Recuerdo los secretos de Tamayo para transformarse en demonio. Con poderes demoníacos, su velocidad sería más rápida que la de los rangos superiores. MRNN. Nezuko corrió hacia Zetour, quien fue lanzado a través de 2 puertas hasta el otro carro. Zetour miró hacia atrás. Zenitsu estaba encorvado, de espaldas y listo para atacar. Esa patada, Zetour sintió su fuerza. Mientras miraba a Nezuko, un pensamiento cruzó por su mente. Si Nezuko nunca se sometió a la eliminación de la maldición, ¿cómo pudo resistir la influencia de Muzan como él, Tamayo y su asistente lo hicieron? Zetour sonrió ampliamente. Primero planeé matar al chico y obligar a la chica a volverse salvaje. Pero ahora, Zenitsu estaba preparado para defenderse mientras Nezuko estaba preparada para atacar. Pero Nezuko agarró el cuello de Zenitsu, cuando vio a Zetour cortar los tentáculos que estaban a punto de atrapar a los humanos en el otro carro. Estaba confundida, mientras que Zenitsu inconsciente aún tenía la mano junto a su katana. Ustedes dos solo manténganse con vida. Nos vemos por ahí, disparó una ráfaga de plaga, destruyendo una vez más los tentáculos, que esta vez estaban detrás de Nezuko. Cuando ella se volvió, Zetour había desaparecido. Todavía hay más, dijo Zenitsu mientras crecían más tentáculos. Por ahora, los dos se concentraron en los tentáculos. Sobre ellos, Zetour estaba sentado en el techo, haciendo girar los ojos de Wakuraba en su mano. Sintió que los 3 demonios de abajo murieron mientras luchaba contra Zenitsu y la chica demonio. Sin embargo, los ojos aún estaban en sus manos. Esa chica y ese chico, sí, debo tenerlos de mi lado si quiero derrotar a Muzan. Tanjiro, Kanao e Inosuke se prepararon para saltar al cuenco de carne que escondía el nuevo cuello de Enmu, pero de repente un pilar de carne emergió y unos ojos aparecieron en él. Un destello iluminó el lugar. Es esto. Todos, córtense en el cuello mientras sueñan. Despertarán si lo hacen. Logró gritar Tanjiro antes de caer inconsciente. Se cortó el cuello, al igual que Kanao. Ambos fueron noqueados por el destello esta vez. Como si el demonio no necesitara decir las palabras vayan a dormir para que se durmieran. Una vez más, Kanao y Tanjiro despiertan. Rápidamente, antes de que Tanjiro vuelva a dormirse, Kanao le corta un ojo. Vamos, Tanjiro. Le corta otro. Tanjiro salta del carbón y Kanao cae inconsciente, pero se levanta. Mientras Tanjiro cae en el cuenco, intentando aprovechar la oportunidad que Kanao le brindó, más ojos se abren y lo obligan a volver a la inconsciencia. Despierta. Le corta el cuello de nuevo. No puedo despertar con los ojos abiertos. Sucedió una vez más. Despierta. Y otra vez. Despierta. Sostenía su espada en su cuello, no lo dudes, hazlo. Kanao corrió hacia el cuenco. Tanjiro, ¡no! Los ojos del chico se abrieron de par en par, y de repente Inosuke agarró el brazo de Tanjiro y apartó la hoja. Era un truco. No mueras tan inútilmente. Inosuke soltó la muñeca de Tanjiro. Llevo la piel del rey de la montaña, así que los ojos están demasiado asustados para dormirme. Inosuke se jacta mientras corta algunos ojos más. Por supuesto, gracias a la máscara de Inosuke, los ojos no saben dónde mirar. Tanjiro se puso de pie y vio al director corriendo hacia Kanao con un cuchillo. No dejaré que me quites mi sueño. Tanjiro apartó a Kanao del camino, siendo apuñalado en el abdomen. Rápidamente dejó inconsciente al conductor. Tanjiro, ¿estás bien? Pregunta Kanao frenéticamente, puede ver la sangre en su uniforme. He estado mejor, de repente una masa de tentáculos brotó, déjalo. Grita Inosuke cuando Tanjiro levanta al conductor. No lo dejaré morir. Inosuke simplemente cortó los tentáculos, Kanao y Tanjiro también. Abriéndose paso. El gran trozo de carne creció y más alto que antes. Tanjiro dejó el conductor y se interpuso entre Kanao e Inosuke. Con una gran cantidad de tentáculos en su camino, Tanjiro sabía que tenían poco margen de error. Todos dependían de ellos.
Kanao, Inosuke, tenemos que atacar juntos, usar nuestros estilos de respiración juntos. Inosuke resopló. ¡Qué gran plan! Como líder, lo apruebo. Kanao asintió. Estaré lista, lo lograremos. Parecía decidida. Los tres entraron en acción, esquivando tentáculos y cortando muchos tras otros. Grandes, pequeños, los tres trabajaban en perfecta sincronía. Incluso corrían sobre ellos mientras atacaban. Tal como nos enseñó Tanya, movámonos como una sola unidad, un error podría ser fatal. Exclamaron mientras caían entre altos montículos de carne. Si nos dormimos aquí, no tendremos un pie firme cuando despertemos. Inosuke gritó y comenzó a cortar los numerosos ojos, pensando que el demonio estaba demasiado asustado para dormirlo. Sígueme, maldita sea. Cayó al suelo mientras unas manos de carne se cerraban alrededor de su cuello. Segundo colmillo. Corte. Rápidamente abrió una abertura en el hueso del cuello. Quinta forma. Peonías de la futilidad. Kanao cortó todos los ojos que se interponían en su camino, dejando a Tanjiro un camino despejado hacia el hueso del cuello. Tanjiro empuñó su katana. Necesitaba que esto fuera perfecto. Kanao e Inosuke se habían esforzado mucho para darle esta oportunidad. Padre, guía mi espada. Exclamó con un fuego ardiente, mientras el mismo fuego salía de su espada. Inokami Kagura, su tajo describió un giro de 360 grados alrededor del hueso del cuello. Cielo azul claro. Y junto con el hueso, la cabeza de Enmu fue cortada, para sorpresa del demonio. Este lanzó un chillido mientras el tren comenzaba a moverse descontroladamente. Intentó agarrar a los humanos, pero Tanya y Kyojuro rápidamente cortaron todos los brazos antes de que pudieran dañar a los pasajeros inconscientes. Y pronto, el tren descarriló. Kanao logró llevar a Tanjiro al suelo sano y salvo, con su herida y el uso de Inokami Kagura. Tanjiro apenas podía respirar, mucho menos mantenerse en pie. Jajaja. La carne era elástica. Gritó Inosuke emocionado. Kanao sostuvo la cabeza de Tanjiro y preguntó en voz baja. Inosuke, ¿podrías ayudar al conductor? Preguntó, ya que el conductor que lo había apuñalado estaba atrapado bajo un vagón de tren. ¿Qué? ¿Por qué? Te apuñaló. Kanao habló esta vez. Es porque es humano, no podemos dejar que muera. Inosuke resopló. Tiene las piernas aplastadas. Tanjiro hizo una mueca y trató de decir con más claridad. Entonces ya pagó su merecido. Aunque Inosuke aún no lo entendió, fue a ayudar al conductor, diciendo que aún así lo castigaría por lastimar a uno de sus subordinados. Los restos de Enmu, que se desvanecían lentamente, miraban fijamente a Tanjiro y Kanao, intentando acercarse a ellos. Me fusioné con un tren, podría haber devorado a toda esta gente como antes, pero incluso con la sangre de Muzan falle. Se arrastró un poco más. Es culpa suya. Esos dos Ashira me impidieron curarme por completo, nunca pude luchar con todo mi poder. Y ese chico rubio era tan rápido a pesar de que nunca rompió mi hechizo del todo. Luego pensó en Nezuko y Zetour. Esos demonios ayudaron a los humanos. ¿Por qué el señor Muzan no los ha castigado? ¿Y a dónde fue Wakuraba? Cuando sus ojos se apagaron, pensó en los rangos superiores y en cómo ninguno había cambiado en cientos de años. En cómo siempre son ellos los que matan a los Ashira. ¿Nunca iba a ser lo suficientemente bueno para ser uno de ellos? Sus ojos se habían ido, y Enmu se había ido. Kanao le acarició el cabello a Tanjiro y le besó la frente. Gracias por protegerme, si hubiera estado más atento no te habrían apuñalado. Tanjiro esbozó la mejor sonrisa que pudo, que en ese momento era pequeña. Me alegra que estés a salvo, Kanao. Eres muy importante para mí. A Tanjiro le costaba hablar, así que Kanao siguió acariciándole el cabello mientras él descansaba con la cabeza en su regazo, lo que lo relajó. ¿Te Tanya? Tanjiro abrió los ojos y vio a Kyojuro y Tanya cerca. Bien luchaste, joven Kamado, dijo Kyojuro con una amplia sonrisa, cerca de donde Tanya y Kyojuro habían dejado a la mayoría de los humanos inconscientes después de bajarlos del tren. Zetour vio a Zenitsu y Nezuko y sonrió. Enmu, nunca me caíste bien, pero has ayudado más de lo que te imaginas. Sintió la tentación de agarrar a Zenitsu y Nezuko mientras los dos Ashira estaban en otro lugar. Espera, sintió una gran energía, un rango superior. Casi se cae. No, 3 de ellos. Zetour sintió que los 3 rangos superiores se separaban, pero uno seguía dirigiéndose hacia allí. Maldita sea, la chica demonio estará bien. Y no me importan los demás humanos, pero si ese rubio muere antes de que pueda convertirlo en demonio, sería un inconveniente.
Extendió la mirada hacia los ojos de Wakuraba y sonrió. Pero tal vez esta sea mi manera de entrar en un rango superior. Supongo que empezaré pronto. Empezó a caminar hacia donde percibía que se encontraba uno de los 3 rangos superiores. Mientras caminaba, la carne comenzó a formarse lentamente alrededor de los ojos de Wakuraba. Joven Kamado, sigues herido. Gritó Kyojuro, obvio. Kanao, ¿estás bien? Preguntó Tanya, a lo que Kanao asintió, aunque todavía estaba un poco nerviosa. Mientras Kyojuro comenzaba a instruir a Tanjiro en la respiración de recuperación, Tanya se estremeció un poco. Siento que de repente hace mucho frío. Kyojuro le habló a Tanjiro sobre el vaso sanguíneo roto y le dijo que se concentrara y respirara. Tras fallar un par de veces, Kyojuro puso un dedo firme sobre la cabeza de Tanjiro. Concéntrate. Tanjiro respiró con cuidado y pronto la hemorragia cesó. Perfecto, has detenido la hemorragia. Tanjiro asintió. Aunque todavía sentía dolor, ya no sentía la sangre salir de su cuerpo. Has aprendido la concentración total constante. Ese es el primer paso, pero probablemente haya 10.000 pasos antes de convertirte en una Ashira. Tanjiro entendió lo que Kyojuro quería decir, y creyó que Tanjiro tenía el potencial para convertirse en una Ashira. Ambos nos convertiremos en Ashira. Kanao intentó no sonar nerviosa al decir eso. Tanya le revolvió el pelo a Kanao, algo que solo pudo hacer porque Kanao estaba sentada de manera que Tanjiro pudiera apoyar la cabeza en su regazo. Estoy segura de que lo lograrán. Dicho esto, me aseguraré de que Shinobu y Kyojuro no les faciliten el entrenamiento. Dijo en serio, pero Kyojuro se rió. Estoy segura de que lo lograrán. Kyojuro giró la cabeza bruscamente cuando los 4 oyeron un estruendo. Al disiparse el polvo, apareció otro demonio. El demonio sonrió, mirándolos fijamente. En un instante, se produjeron 2 ataques que Tanjiro y Kanao no vieron hasta que el puño del primer demonio estuvo muy cerca del rostro de Tanjiro, y 3 fragmentos de hielo cerca de la cabeza de Kanao. Kyojuro cortó rápidamente por la mitad, desde la mano hasta el brazo. Mientras tanto, Tanya, con llamas púrpuras, protegió rápidamente a Kanao del hielo. El brazo del primer demonio sanó rápidamente. Buena espada, y ataca, le dijo a Kyojuro. Oh, no, y yo que pensaba que me desharía de una de las chicas antes de que Akaza-san se pusiera tan arrogante, dijo una segunda voz, apareciendo desde el tren, abanicándose con un abanico de guerra. El aire se volvió aún más frío a medida que se acercaba. Kyojuro. Los ojos de Tanya temblaron, ambos son de rangos superiores. Podía sentirlo por su presencia de poder. Con una mirada inusualmente seria, Kyojuro asintió. Lo sé. Ambos Ashira miraron fijamente a los rangos superiores. El que estaba frente a Kyojuro tenía rango superior 3, mientras que el otro tenía un rango justo superior, en rango superior 2. Tanya no estaba segura de que pudieran enfrentarse a un rango superior, y mucho menos a 2. No debería haber gastado tanta energía en ayudar a sacar a la gente del tren descarrilado. Ella y Kyojuro usaron muchas técnicas continuas para sacar a cualquiera en peligro mientras el tren estaba en medio del choque. Ser Z no le había advertido, TCH, 2 rangos superiores, esto es una tontería, Ser X. Sabía que tendría que enfrentarse a uno eventualmente, pero no tan pronto después de ser una Ashira. Ella iba a sugerir encontrar una salida, tal vez llevándolos en una persecución hasta el amanecer. Estaba bastante segura de que el amanecer no estaba muy lejos. Tanyane. Ese Shinobu Mere. Ella, Kanao tartamudeó mientras miraba a Superior 2. Tragó saliva. No dijo que el demonio que mató a Kanae fue. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par, el rango, la ropa, el frío que acompañaba al demonio. Él es el que mató a Kanae. Su mirada de preocupación se convirtió en una mirada intensa. Tanya. Gritó Kyojuro, no te preocupes Kyojuro, solo tenemos que esperar al menos. Ella aún tenía su capacidad de razonamiento, aún pensaba que la luz del sol era su mejor opción. 2 arriba, Toma sonrió. ¿Qué es lo que veo aquí? Su sonrisa fingida se amplió. 2 mariposas. Una parecida a la primera y otra de tono dorado. Akaza pareció un poco molesto. ¿Puedes concentrarte? Quiero hablar con ese hombre y tu voz me distrae. Kyojuro se puso más a la defensiva cuando Akaza se refirió a él como el hombre con el que quería hablar. Toma rió y sacó lo que parecía un broche de mariposa, similar a la horquilla de Kanao. Supongo que debería ampliar mi colección, Akaza-san, para que puedas concentrarte en él. Kanao y Tanya se concentraron en el broche que Doma tenía en las manos, y él dijo con alegría. Y tal vez esta vez logre devorar la mariposa antes de que el sol la salve.
1913. Tanya envainó su katana mientras muchos fragmentos del demonio desaparecían, suspiró. Todavía no puedo creer que hayamos tardado tanto en cortarle la cabeza, le dijo a Kyojuro Rengoku, quien sacudió el polvo de la carne que aún no se había convertido en cenizas. No puedo creer que tuviera tantas extremidades. Podríamos haber estado perdidos si no hubiéramos reaccionado rápidamente a su 10º y 20º brazo. Kyojuro se acercó a ella con su habitual amplia sonrisa. Tanya puso los ojos en blanco, y aún así te interpusiste en el camino de una cabeza que salía volando por mí, aunque ya sabía que venía. Le hizo un gesto para que se agachara un poco y le dio un golpecito en la frente. Eso es por ser un idiota y no pensar por ti mismo. Tanya agradecía la ayuda, pero Kyojuro ya se esforzaba al máximo para salvar a los demás, y no necesitaba que muriera tan inútilmente por un ataque que ella podía contrarrestar fácilmente. Jaja, perdón por preocuparte. Resopló Tanya y giró la cabeza. Es que no quiero que mueras tan inútilmente. Kyojuro sonrió aún más. Estaba acostumbrado a Tanya y a sus constantes excusas para justificar su falta de interés. Pero la herida que recibí en ese ataque fue la única que sufrimos, señaló, y tenía razón. Aparte de esa herida, solo polvo y suciedad cubrían sus ropas y no tenían otras lesiones. Bueno, mi plan era impecable, pero, Tanya sonrió levemente. No creo que hubiera funcionado con nadie más que contigo. De repente, Kyojuro la alzó en brazos. Oye. Te dije que dejaras de hacer eso de repente. Kyojuro sonrió. Me emocioné, de verdad, Tanya. Juntos, ningún demonio tiene ninguna posibilidad. Tanya apartó la mirada de él, dejó que la besara en la mejilla y se sonrojó. Más te vale no morir en vano, Kyojuro, mis estrategias de defensa perfecta solo funcionan contigo hasta ahora, dijo tras apoyar la cabeza en su hombro. Lo sé, Tanya, pero contigo a mi lado, nada puede vencernos, hasta la muerte debería tener miedo. Tanya rió levemente. Oh, sí que lo tendrán. 1914. Tanya y Kyojuro estaban a pocos metros el uno del otro, enfrentándose no solo a demonios, sino a demonios de la luna superior. Akaza, el tercero superior, miraba a Kyojuro. Toma, el segundo superior, miraba a Tanya. Toma incluso sostenía un broche de mariposa que perteneció a Kanae, la hermana mayor adoptiva de Tanya. Para colmo, un Tanjiro herido y una Kanao agotada se encontraban cerca, justo detrás de los dos Ashira que, hacía menos de un minuto, los habían salvado de ataques que casi los matan, ataques que ni Tanjiro ni Kanao vieron venir. Rengoku, pensó Tanjiro mientras miraba a Kyojuro, cuya sonrisa se había desvanecido al enfrentarse a Akaza. Tanya Kanao tembló. Tanya no solo se enfrentaba a un demonio fuerte y peligroso, sino a uno que ya había matado a su hermana. Aunque sabía cuánto detestaba Tanya rezar, lo hizo de todos modos. Rezó desesperadamente para que la historia no se repitiera y para que Tanya estuviera bien. Que esta vez no fuera ella quien les contara a sus hermanas, Shinobu, Aoi, las tres jóvenes, que este demonio de alto rango había matado a otro miembro de su familia. ¿Qué mirada tan aterradora me das? Me pregunto si podrás mantenerla mientras te como, se burló Doma, mientras se colocaba el broche de mariposa en su jersey de cuello alto rojo sangre. Tanya apretó los dientes. Podía sentir que, a pesar de su forma de hablar relajada y alegre, Toma era mucho más fuerte que cualquier demonio anterior. Era superior, y ella lo sentía en los huesos. El aire frío que creaba, aparentemente con solo estar cerca, dificultaría la lucha. Podía ver su aliento visiblemente en el aire. Espero que puedas entretenerme tanto, o un poco más, que la última vez. Los ojos de Tanya se llenaron de ira. Era extraño sentir rabia por alguien que había perdido. No se había sentido así desde su última pelea con Mary. No hables de ella, te arrancaré la cabeza y los dientes si vuelves a decir algo sobre ella, rió Doma. Con esa mirada, te creo. Tanya estaba a punto de moverse cuando Kyojuro le puso una mano en el hombro. No dejes que te afecte. Tanya no asintió, solo levantó su katana y dijo. Lo sé, Kyojuro. Pensaba para sí misma. No debería, tiene razón. Apenas conozco a Kanae desde hace la mitad de mi vida, ¿por qué me afecta? Kyojuro estaba preocupado por Tanya, pero Akaza seguía mirándolo fijamente. Demonio, ¿por qué fuiste a por los heridos? Se refería a Tanjiro y Kanao, aunque el primero era el único con la herida grave. Primero, solo fue a por la chica. Era confuso que Akaza mencionara que Doma atacó a Kanao y no a él, pero ninguno de los cazadores preguntó. En cuanto al motivo, fue porque podía entorpecer nuestra conversación. Los ojos de Kyojuro permanecieron fijos en Akaza. ¿Qué tendríamos que discutir? Te estoy conociendo ahora y ya me caes mal.
Akaza sonrió. Ya veo, yo también detesto a los humanos débiles. Incluso ver a uno como ese chico me da escalofríos. Tanjiro se estremeció un poco. La mirada de Kyojuro no cambió. Entonces tú y yo tenemos valores completamente diferentes. Akaza sonrió, sus ojos se movieron rápidamente entre los dos Ashira antes de volver a fijarse en Kyojuro. Entonces tengo una propuesta interesante. ¿Por qué no se convierten tú y ese cazador rubio en demonios? Inmediatamente Kyojuro dijo, me niego, ambos lo hacemos. Akaza sonrió. Esa fue una de las negativas más rápidas que había recibido para esa oferta, y parecía que el otro Ashira no estaba en desacuerdo con Kyojuro. Podía ver las auras de lucha de ambos, lo que lo emocionó. Puedo reconocer su fuerza de un vistazo, la de ustedes dos, especialmente la tuya, que está tan cerca del reino de los más altos. Ustedes dos son Ashira, ¿no? Aunque Tanya también fue mencionada, no dejaba de mirar a Doma. Soy Kyojuro Rengoku, el Ashira de la llama. Akaza extendió la mano. Soy Akaza, y quieren que les diga por qué ninguno de ustedes jamás superará esa barrera que les impide alcanzar las mayores hazañas de fuerza. Es porque son humanos. Levantó la mano. Conviértanse en demonios y podrán entrenar durante 100 años, 200 años, y aún así podrán volverse cada vez más fuertes. Toma rió entre dientes. Parece que Akaza-san quiere mantener vivo a la Ashira como siempre, pero yo tengo toda la intención de comerme la deliciosa comida que tengo delante. Aunque esas palabras hicieron que Tanya quisiera temblar más de lo que el frío lo haría, se resistió. Akaza también apretó el puño, aunque solo Kyojuro pareció notarlo. Toma dobló sus abanicos de guerra. Ya que se presentaron, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Soy el demonio divino, conocido como Doma. La piel del demonio se erizó un poco al ver que la mirada de Tanya aumentaba. Soy Tanya Kocho. Estaba sorprendida de haberle dicho eso, pero una parte de ella sintió una extraña sensación de orgullo. Toma, sin embargo, volvió a su sonrisa, un poco más inquietante que antes, mientras pensaba. Sentí miedo, auténtico miedo, por medio segundo. Lo encontró interesante, sentir algo. Hasta que Doma habló, Tanya no sabía que el trato propuesto por Akaza sería tentador, vivir para siempre. Pero la voz irritante de Doma y el hecho de que se autodenominara divino le recordaron por qué estaba allí. Además, solo derroté al ser décimo una vez que Muzan murió. No puedo hacer eso siendo un demonio. Kyojuro habló en respuesta a la propuesta de Akaza. Tanto envejecer como morir son parte de la belleza de ser un ser efímero como un humano. Es lo que hace que nuestras vidas sean tan increíblemente preciosas y nobles. La palabra fuerza no solo describe el cuerpo. No apartó la vista de Akaza. Cada palabra tenía el peso de imponer que lo decía en serio. Este chico y esta chica no son débiles, no los insultes. La sonrisa de Akaza se transformó en una de decepción. Tanjiro y Kanao levantaron la cabeza cuando Kyojuro habló de ellos. Tanya sonrió. Bien dicho, Kyojuro, dijo con familiaridad, sin darse cuenta de que Doma disfrutaba de su sonrisa, y no precisamente de buena manera. Lo diré tantas veces como sea necesario. Tú y yo tenemos diferentes sentidos de los valores. Sea cual sea el motivo, no me convertiré en un demonio. ¿Ah, sí? Akaza golpea el suelo con el pie y extiende una mano frente a él. Junto con las líneas de energía que se agrietan, se manifiesta un copo de nieve azul claro con números a su alrededor. Desarrollo de técnica, dice mientras el copo de nieve de energía aún se está formando. Muerte destructiva. Aguja de brújula. Toma sonríe, mientras el aire se vuelve mucho más frío y comienza a formarse hielo. Con sus abanicos de guerra extendidos, dice arte del demonio de sangre, jardín colgante estéril. Akaza dice con una fuerte sensación de poder, si no te conviertes en un demonio, te mataré. El hielo se formó alrededor de Doma antes de que los dos demonios superiores dijeran, debo ver qué efecto adicional tendrás en mí. Esto confundió a Tanya, por supuesto, pero entonces, mientras Doma corría hacia ella con una velocidad increíble, Akaza corrió hacia Kyojuro. Los dos contraatacaron con sus espadas, aunque Tanya necesitaba más poder para contrarrestar los 8 cortes sucesivos de fragmentos de hielo que se acercaban. Usó una técnica de respiración. Quinta forma. Magma floreciente. El gran brote púrpura llameante detuvo la mayoría de los cortes que uno logra atravesar y, por suerte, solo le mordisqueó el cabello. Pero puede sentir que su rostro se enfría solo por estar cerca del ataque. Retrocede antes de contrarrestar sus abanicos de guerra con sus cortes de espada. Kyojuro y Akaza cruzaron puños y espadas. El sonido del metal chocando contra la gruesa piel del demonio se escuchó mientras golpeaban y cortaban.
Las dos batallas se desarrollaron con tal intensidad que cualquiera ajeno a ellas apenas podría seguirlas con solo observarlas, algo que Tanjiro y Kanao experimentaron de primera mano, ya que solo pudieron presenciar la increíble lucha de los Ashira contra dos de los demonios más poderosos bajo la influencia de Muzan. No se parecía en nada a ninguna de las batallas que habían tenido con demonios. La lucha contra Enmu, en la que participaron ellos dos junto con Inosuke, ni siquiera parecía comparable, mientras observaban con asombro. Akaza y Kyojuro se enfrentaron continuamente. El demonio sangraba, pero las heridas se curaban en cuestión de segundos. Ningún Ashira de la llama ha estado jamás entre los Ashiras que se han enfrentado a mí. Ninguno ha aceptado mi oferta. Kyojuro no respondió, ya que su espada bloqueó y luego se clavó en la muñeca derecha de Akaza. Akaza siguió hablando incluso con la afilada hoja clavada en su brazo. ¿Pero por qué?, me pregunto. Como compañero artista marcial, simplemente no lo entiendo. No cuando solo los elegidos pueden convertirse en demonios. Kyojuro cortó el brazo, y Akaza esquivó un tajo llameante mientras la mano se curaba rápidamente. Mientras lanzaba un puñetazo hacia adelante, y Kyojuro respondía con un golpe, Akaza comenzaba a enfurecerse porque su oponente ni siquiera le hablaba. Me duele ver a alguien con poderes tan extraordinarios caer tan horriblemente, no puedo soportarlo. Con un empujón de la espada hacia abajo, el demonio se encontró cara a cara con el Ashira. Muere, Kyojuro, mientras aún eres joven y fuerte, antes de que puedas decepcionar a tu chica. Esto provocó una reacción de Kyojuro. Cállate, dijo bruscamente por una vez y lanzó un tajo hacia arriba. Akaza giró en el aire, eufórico al ver finalmente a Kyojuro reaccionar a algo que quería que la pelea continuara así. Muerte destructiva, tipo aire. Blandió en el aire, Kyojuro se quedó allí hasta que sintió que algo golpeaba su espada, y se estremeció. Akaza hizo dos golpes más en el aire, y Kyojuro tuvo la suerte de sostener su katana en la posición correcta para bloquear los golpes. Ya veo. Finalmente entendió lo que Akaza estaba haciendo. Cuando golpea el aire, crea ondas de choque, debe poder golpear más rápido que el aire para hacer eso. Mientras se realizaban múltiples golpes en el aire frente a él, Kyojuro sabía lo que venía esta vez. Cuarta forma. Ondulación de llama floreciente. Con un gran círculo de llamas Kyojuro logró bloquear todos los golpes. Los ataques de Tanya y Doma chocan entre sí, y Doma apenas parece inmutarse. Tanya retrocede un poco. Respiración Kenshin, primera forma. Llamas de la ira. Las grandes llamas púrpuras no perturban a Doma más que los ataques anteriores. Loto congelado. Con un solo movimiento de abanico, no solo contrarresta el ataque de Tanya, sino que numerosas flores de loto de hielo la hacen retroceder. Tanya logra caer de rodillas, pero ve que sus ataques no le hacen nada. Su sonrisa la irrita mucho más que la de Kyojuro. Me pregunto si, de verdad, deseas morir tanto. Quizás debería seguir el ejemplo de Akaza-san. Solo que con más fuerza, tal vez matar a esa niña sentada junto al niño herido para reemplazarte como mi comida. Las venas de Tanya se hincharon. Segunda forma, Blitzkrieg. Con una larga línea de llamas púrpuras. Los ojos de Doma se abrieron de par en par al sentir el ataque increíblemente rápido de Tanya atravesar su lado izquierdo, aunque no mucho. Tan rápido, debería devolverte el golpe. Tanya-chan. Tanya apretó los dientes. Escocho para un bastardo como tú, iba a insultarlo, pero él se movió tan rápido que la golpeó dos veces antes de que pudiera reaccionar para bloquear. Tosió y rápidamente bloqueó el abanico de guerra que venía. Sintió que ambos ataques eran un puñetazo y una patada que la enviaron contra un vagón de tren detallado. Sabía que estaban cerca de donde estaban los pasajeros. Tal vez pueda distraerlo con los inconscientes. Sacudió la cabeza, ni siquiera estaba segura de que funcionaría, aunque dudaba entre la posibilidad de que la ayudara de ganar. Kyojuro jamás me perdonaría, susurró, agarró su katana y cortó con fuerza. Saltó al vagón del tren para mantener a Doma concentrado en ella. ¿A dónde vas, Tanya-chan? Su columna se estremeció, y no por el frío. Su katana chocó con sus abanicos de guerra, derribando sillas y suelo ya destrozados. Hielo atravesó lo que antes era el lado derecho del vagón. Tanya se estremeció, pues aunque fue rápida para esquivarlo, el hielo la alcanzó cerca del hombro. Lo único bueno del frío era que impedía que su sangre corriera demasiado rápido fuera de su cuerpo. Con llamas púrpuras, contrarrestó las flores de loto de hielo que se acercaban. Afuera, Inosuke observaba, apenas. Miraba entre las dos peleas. Su máscara ocultaba su rostro temeroso. No veo ninguna oportunidad en ninguna de las dos peleas, ni siquiera en la del coche, ni siquiera en el espacio cerrado.
Si me uniera a alguna, ojos de insecto o polilla corta se verían obstaculizados por mi presencia. Lentamente se acercó a Tanjiro. Ese demonio de hielo. ¿Por qué le tengo más miedo? Se sentía más derrotado que cuando casi muere luchando contra el gran demonio araña. No solo Tanya y Kyojuro eran mucho más fuertes que él, sino que los demonios contra los que luchaban lo acabarían si él fuera el que estuviera luchando. «Deja de seguirme, ah», gritó un demonio, nada menos que de rango 4, mientras se acurrucaba contra un árbol. Zetour se quedó allí, algo asombrado. Siento un poder peligroso en él, ¿podría vencerme fácilmente? ¿Por qué está tan asustado?, pensó, sacudiendo la cabeza. Debería aprovechar cualquier ventaja que pudiera obtener. De todos modos, no quería luchar contra un rango superior todavía. Tranquilo, yo también soy un demonio. Un aliado, mi nombre es Zetour, dijo, usando su nombre real en lugar del de Rokuro. El cuerpo era simplemente un recipiente en ese momento. ¿Es así? Yo soy Tengu. No quiero estar aquí. Solo quería comerme a los humanos que los rangos inferiores no lograron. Zetour soltó una risita. ¿Y quién dijo que estaba aquí para detenerte? Después de todo, el señor Muzan debió haberte ascendido a un rango superior por alguna razón. Tengu se estremeció, se arrastró un poco hacia adelante y tartamudeó. Eres un antiguo rango inferior. Zetour asintió. Sí, lo soy, y no solo uno relegado. No reveló que había muerto antes. No era algo que pudiera revelar tan a la ligera. ¿Has venido a desafiarme a una batalla de sangre, no? Tengu se arrastró rápidamente detrás de un árbol. No es mi culpa que las lunas inferiores fueran purgadas, ni que los dos del tren fueran asesinados por humanos. Soy inocente. Zetour sonrió. Esto era perfecto para él. Podía coaccionar fácilmente a un demonio tan cobarde. Será mejor que tenga cuidado, todavía es más fuerte que yo. Hasta que pueda obtener su sangre, será mejor que no actúe con demasiada audacia. Con un plan en mente, Zetour dijo, Tengu, ¿quieres ser inocente para siempre? ¿Vivir sin miedo para siempre? Tras unos instantes de silencio, Tengu miró desde detrás del árbol, aún acurrucado tras él. ¿Qué quieres decir? Al ver su interés, Zetour dijo, puedo eliminar la maldición de Muzan. Así nunca podrá encontrarte, nunca tendrás que luchar contra quienes quieren matarte. Lo único que te pido a cambio es tu sangre, Tengu. Extendió la mano con una sonrisa, mientras que, fuera de la vista del otro demonio, el dorso de la otra mano se transformó en una boca. Tengu se estremeció, eres un mentiroso. Agarró su cara y la sacó. El señor Muzan es el mentiroso, siempre obligando a los demonios a temerle en lugar de trabajar para él. Simplemente te estoy haciendo una oferta. Tengu negó con la cabeza, estás tratando de engañarme para que nuestro señor me mate. Zetour rió entre dientes, estaba tratando de engañar al demonio de la luna superior, solo que no por esa razón. La boca en el dorso de una mano se extendió y reveló un ojo. Tengu corrió hacia Zetour, pero un largo destello verde detuvo a Tengu el tiempo suficiente para que Zetour se acercara. Ojo del sueño inconsciente forzado, ahora duerme. Los ojos miraron fijamente a Tengu en sus ojos sin pupilas, y un destello se disparó. El demonio tropezó un poco. Tengu hizo dos cortes, uno que cortó la mano y el otro que cortó la mano opuesta. Pero el efecto estaba en su lugar, y después de casi 20 segundos de Zetour esquivando el ataque, Tengu sucumbió y cayó inconsciente. Después de que su mano finalmente se regeneró, Zetour dijo, no podemos tomar su sangre, lo despertará. Miró hacia la causa del rápido destello, allí estaba Wakuraba, la otra cosa era diferente, era el ojo que normalmente tenía Lomuer III ahora estaba completamente negro, mientras que los otros ojos eran iguales que antes. TCH, da igual, todavía no puedo creer que haya funcionado. Wakuraba miró al inconsciente Tengu, desconcertado de que el plan de Zetour hubiera funcionado. También resistió durante bastante tiempo, supongo que todavía necesito acostumbrarme a las habilidades de Enmu. La boca se cerró, dejando solo la hendidura sobre la mano. Wakuraba cruzó los brazos. Estaba seguro de haber muerto y recordaba haber sentido cómo su cuerpo se desvanecía. Preguntó cómo Zetour lo había traído de vuelta, pero Zetour respondió, a su debido tiempo, primero necesito un nuevo peón para mi plan. Wakuraba se sentó frente a Zetour, quien vigilaba a Tengu. Si no vamos a matarlo, ¿qué estamos haciendo? Wakuraba se preguntaba qué plan podría tener Zetour y si sería suficiente para derrotar a Muzan. Las katanas chocaban con los puños y los abanicos de guerra. Tanjiro intentó levantarse, Kanao estaba a punto de ayudarlo cuando Kyojuro gritó, «¡Quédate ahí!».
es demasiado peligroso con tus heridas. Tanjiro, Kanao e Inosuke se estremecieron. Se sentían impotentes al presenciar las dos peleas, sabiendo que solo estorbarían en la batalla entre el Ashira y la Luna Superior. Ambos eran los más fuertes de cada bando en la guerra aparentemente interminable entre los cazadores de demonios y los demonios. Tanjiro comprendió ahora perfectamente lo que Kyojuro había dicho sobre que había al menos 10.000 pasos más para convertirse en Ashira. Algo que solo aumentó sus temores mientras observaba la pelea. Tanya y Doma luchaban en el carro mientras el aire frío dificultaba cada vez más la lucha de Tanya. Un ataque de Doma la empujó contra la puerta lateral. ¿Cómo se llamaba la otra chica mariposa? ¿La última que maté? Su rostro se llenó de curiosidad, el de Tanya se envainó aún más con rabia, haciendo que los huesos normalmente desquiciados de Doma temblaran. Ni hablar. Te mereces saberlo. Tanya agarró su espada y la deslizó hacia arriba contra los abanicos de guerra de los que se defendía. Primera forma, llamas de ira. Las llamas púrpuras que estallaron repentinamente hicieron que uno de los abanicos de Doma saliera disparado del carro. Cuando Doma se apresuró a tomarlo, que era el plan de Tanya, ella también se lanzó hacia adelante. Tercera forma, brote de miasma viviente. En el momento en que Doma agarró el abanico, un corte doble le cortó la mano. Activó su arte demoníaco de sangre mientras su brazo se curaba rápidamente. Una ráfaga de loto voló por los aires la pared acristalada que servía de techo al vagón de tren de lado. Saltó esperando verla caer herida en el aire, pero rápidamente tuvo que apartarse y bloquear dos golpes consecutivos de la katana de la pequeña asesina. Tanya sonrió, la tercera forma le da un impulso temporal cuando corta una extremidad, incluso si era solo un dedo. No duraría mucho, así que tenía que aprovecharlo rápidamente ya que los impulsos no se acumulan. Ahora era más rápida, Doma podía seguirle el ritmo, pero estaba impresionado. Tú y tu hermana, ambas son oponentes divertidas. He decidido, ya sea convirtiéndote en un demonio o comiéndote, disfrutaré de cualquiera de las dos. Tanya ignoró el comentario y cortó más hielo y cortes de los abanicos. Carámbanos invernales. Gritó Doma desde abajo y arriba aparecieron carámbanos, y Tanya se vio obligada a retroceder rápidamente, cuando uno le mordió los brazos, extendió la mano y su dedo tocó la punta de su katana. Séptima forma, ataque aéreo de Elenium. Con lo poco de impulso que le quedaba, el corte a distancia atravesó los carámbanos y cortó el torso de Doma, aunque se curó instantáneamente. Tanya aterrizó al final del carro, sintió que sus pulmones se tensaban. Si puedo cortar otra extremidad, ese impulso ayudará, pero tuve suerte la última vez. Mantuvo la vista fija en el demonio de sonrisa siniestra. Él seguía jugando con ella, el hecho de que hubiera dos rangos superiores allí, Tanya sabía que Ser Décimo estaba detrás de todo. Pero no rogaría por ayuda como sabía que Ser Décimo quería que hiciera, no le pediría a Ser Z la supuesta ayuda que se suponía que iba a recibir de ellos. La luz del sol es nuestra mejor opción. Doma aceleró hacia adelante, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba justo encima de la posición de Tanya. Presta atención, pequeña mariposa, y desató más lotos de hielo. Tanya ya no estaba tan segura de que pudieran resistir hasta entonces. Akaza casi golpea a Kyojuro en un punto vital cuando el Ashira de la llama les gritó a Tanjiro y a los demás que se mantuvieran alejados. Presta atención a mí, Kyojuro. No te concentres en los débiles, dijo Akaza sabiendo que eso provocaría a Kyojuro. Tras esquivar un puñetazo, Kyojuro giró un poco antes de asestar un golpe. Primera forma, llama inconsciente. El corte le cortó ambos brazos. La sonrisa de Akaza se amplió mientras decía, estas maravillosas técnicas de espada tuyas se perderán. ¿De verdad estás de acuerdo con Kyojuro? Kyojuro respondió mientras intercambiaba golpes con Akaza. Es simplemente un hecho de la vida. La sangre salpica el aire, la sangre de Akaza. Pero ninguna de las heridas es permanente, a diferencia de Kyojuro, que sufre daños menos constantes, pero el daño que acumula su cuerpo aumenta con cada golpe. Kyojuro oye una explosión a sus espaldas, gira la cabeza un segundo y ve cómo sale hielo de uno de los vagones del tren. Se preocupa por Tanya, pero casi recibe un golpe en la cara. Te dije que me prestaras atención, Kyojuro. Replica el pilar de la llama y luego esquiva una patada ascendente de Akaza, antes de golpear a los tres demonios superiores con la suficiente fuerza como para hacerlos volar hacia atrás, al bosque. Kyojuro corrió hacia el bosque para perseguir al demonio que había arrojado entre los árboles. Pero en un segundo, Akaza estaba justo detrás de él como si hubiera saltado lo suficientemente rápido como para regresar tan rápido.
Buen truco, dijo Akaza con una sonrisa. El Asira bloqueó rápidamente un golpe desde arriba. Entre los árboles, los puños chocaron con metal caliente. Kyojuro cortó uno de los brazos de Akaza, solo para bloquear rápidamente una patada que lo envió de regreso fuera del bosque, contra el suelo rocoso donde habían estado luchando antes. Tanya fue lanzada hacia atrás al mismo tiempo. Rengoku, Tanya, tosió Tanjiro. Kyojuro y Tanya se miraron por un momento, ninguno de los dos se veía muy bien. Tanya, ¿estás bien?, gritó él con tanta fuerza que oírlo la tranquilizó un poco. Sin embargo, verlo sin su característica sonrisa no ayudó mucho a su confianza. Sí, este demonio espeluznante me está dificultando la lucha. Sus pulmones se tensaron de nuevo, lo que la hizo toser ruidosamente. La preocupación de Kyojuro aumentó, pero no pudo durar mucho. Conviértete en un demonio, Kyojuro, dijo Akaza mientras aparecía del polvo, su brazo se regeneraba. Deberían hacerlo los dos, dijo Toma mientras se acercaba, abanicándose. Aunque me da igual, solo digo que lo hagan los dos para que Akaza esté contento. Pero definitivamente deberían convertirse en demonios, Tanya-chan y Kyojuro-kun. A ninguno de los dos cazadores les gustó cómo habló Doma. El pilar de la llama habló con firmeza. Como ya he dicho, tú y yo tenemos diferentes valores. No me convertiré en un demonio. Tanya estuvo de acuerdo, pero por razones distintas. Si convertirme en un demonio significa servir a un poder superior de pacotilla, Muzan, entonces también me niego. Vivir para siempre aquí es la misma tontería de la vida eterna en el más allá con pasos adicionales de estupidez. Tanya giró la cabeza y susurró, cambia conmigo. Kyojuro lo entendió y le susurró, ten cuidado, Tanya. Tras preparar sus ataques, con llamas rojas y moradas, los dos se lanzaron en direcciones opuestas. Tanya cortó el hombro izquierdo de Akaza hasta su cintura, y el demonio envainó: no quiero pelear contigo, no te interpongas en mi camino. Intentó pasar corriendo junto a Tanya, pero la chica se abalanzó frente a él. Respiración Keshin, cuarta forma, marea eclipsante. Akaza esquivó el corte directo, mientras el segundo le cortaba la mejilla izquierda. Retrocedió y contrarrestó los golpes de espada con sus puños. Mientras los dos chocaban, Tanya se preguntaba por qué era la única que hacía movimientos ofensivos. Pensó que tal vez Akaza realmente quería enfrentarse a Kyojuro, o sentía que ella no valía la pena. Tras esquivar algunos golpes más del demonio, la espada de Tanya le cortó la muñeca. ¿Sabes que es inútil seguir luchando? ¿De verdad quieres morir tanto?, gritó Akaza, contraatacando con más fuerza los golpes de espada, enfadado por alguna razón. Podríais pasar el resto de vuestras vidas juntos, como un demonio sin límite de tiempo. Con vuestra fuerza, ningún cazador podría mataros jamás. Tanya sonrió y dijo, admito que vivir para siempre parece tentador. Pero no pretendo vivir eternamente. Miró fijamente a Akaza a sus ojos marcados. Quiero vivir cómodamente, sin que nadie me domine. Akaza interpretó que se refería a Muzan. Pero su vacilación casi permitió que Tanya le hiciera un corte cerca del cuello. Su rápida reacción evitó que solo le rozara el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué sentí que me recordaba a alguien? No, era ella y Kyojuro. Llamas y hielo chocaron, y Kyojuro usó la octava forma de respiración de fuego para soplar flores de loto de hielo en el momento en que Doma las invocó. No estoy disfrutando peleando contigo como lo hice con esa chica, Tanya. Kyojuro no dijo nada, solo permaneció concentrado en la pelea. Pero podía notar que Doma estaba jugando con él, disfrutando también cuando él peleaba con Tanya. Creo que ella y yo somos almas gemelas. Siento que probablemente es tan apática e indiferente como yo. Doma habló con una sonrisa perfecta. ¿O lo era? Me pregunto si tú eres la causa de eso. Las llamas de Kyojuro se calentaron, y Doma dijo, tal vez Tanya y yo deberíamos convertirnos en uno, ¿no quieres eso? Los ojos de Doma se abrieron de par en par, cuando una llama arqueada cortó su brazo desde su hombro. Tercera forma, universo ardiente. Doma rápidamente invocó Carámbanos para alejar a Kyojuro de él. Después de que su brazo completo regresó rápidamente, agarró su abanico. Las dos armas chocaron cada vez más, Doma haciendo pequeños cortes en los costados de Kyojuro. Eres bastante fuerte, mantener el ritmo de Akaza-san es impresionante. No es de extrañar que quiera mantenerte cerca. Con rápidos golpes, finalmente, Kyojuro no pudo contrarrestar y esquivó un abanico que pasó lo suficientemente cerca como para crear un profundo corte desde la frente hasta los ojos. Volvamos a nuestros oponentes originales para que Akaza-san y yo podamos ser felices.
De repente, Toma cortó sus abanicos en el suelo. Enredaderas de loto. Varias flores de loto de hielo aparecen y rápidamente brotan enredaderas de ellas. Kyojuro es enviado lo suficientemente lejos como para bloquear rápidamente un golpe de Akaza, cuya profunda sonrisa regresó. Kyojuro, ¡cuidado! Tanya rápidamente atrapó su katana contra los abanicos de Doma. Tanto el Ashira de la llama como el Ashira de Keshin estaban tan cerca que sus espaldas apenas se separaban. Kyojuro sangraba abundantemente y Tanya luchaba por mantener la concentración debido a su limitada capacidad pulmonar. Ambos fueron incapaces de decirse nada antes de que sus oponentes demoníacos los separaran. Tanya y Doma se lanzaron el uno contra el otro, y carámbanos brotaron del suelo más rápido de lo que Tanya esperaba. Dos de ellos la atravesaron, uno en sus piernas, el otro cerca de sus riñones, rozándolos por poco. Nunca peleo con todo, ¿sabes? Se burló Doma mientras la primera forma de Tanya lo cortaba un poco. Lo triste es que Akaza nunca mata mujeres. Ninguna chica ha caído jamás en sus manos. Lo que te convierte en la oponente perfecta para él. Toma sonrió con malicia. Qué lástima para ti y tu novio, me aseguraré de que no puedas interponerte en el camino de Akaza-san. Los ojos de Tanya se enderezaron y con una rápida selección de técnicas de respiración cortó a Doma, solo para que el demonio la pateara hacia atrás fácilmente. Kyojuro y Akaza volvieron a intercambiar golpes. Con un ojo fuera de combate, a Kyojuro le resultaba más difícil bloquear y golpear a Akaza. Es una pena matarte cuando estás tan cerca de tu máximo potencial físico. Gritó Akaza antes de golpear el torso de Kyojuro con tanta fuerza que le rompió algunas costillas. Kyojuro retrocedió y realizó un tajo ascendente de fuego. Akaza sonrió aún más mientras intercambiaban más golpes. Era obvio que tenía la ventaja. Akaza retrocedió cuando Kyojuro usó la séptima forma, fuego que atraviesa el cielo, seguida inmediatamente por la cuarta forma, ondulación de llama floreciente. Tanya fue empujada hacia atrás por enredaderas de hielo y se deslizó por el suelo. La katana de Rengoku se rodea de brillantes llamas. La katana de Tanya se rodea de salvajes llamas púrpuras. Respiración de fuego, quinta forma, tigre de fuego. Grita Kyojuro en voz alta, respiración Keshin, octava forma, alma de la patria. La espada de Kyojuro realiza una serie de cortes de fuego que toman la forma de un tigre mientras se abalanza sobre Akaza. Las llamas púrpuras de Tanya se transforman en un águila con ojos dorados y un pico rojo y negro. Desorden. La energía de Akaza aumenta mientras contrarresta al tigre de fuego con múltiples ondas de choque. Jardín colgante estéril. Toma contraataca con entusiasmo con consecutivos fragmentos de hielo y cortes, pero el águila recibe el impacto principal. Cuando el polvo se disipó, Tanya fue enviada de regreso, aterrizando cerca de Kyojuro. Tosió grandes cantidades de sangre y logró ponerse de rodillas. Su cabello ahora era largo, sin la horquilla. Toma hizo girar el broche de mariposa amarillo dorado en su mano. ¡Ah, qué pieza tan hermosa, ¿no crees? Las heridas de Doma sanaron antes de que el polvo se disipara por completo. La única evidencia de que hubiera sanado era el desgarro en su ropa. Tanya intentó ponerse de pie, apenas lográndolo, con sangre goteando de su boca, uniéndose al rojo de su uniforme y zapatos. Sentía que sus pulmones ardían. Kyojuro se quedó de pie detrás de ella, con la sangre goteando por sus piernas debido a todas sus heridas. Cayó al suelo mientras luchaba por mantenerse en pie. Resoplaba, intentando mantenerse consciente. No te mueras todavía, Kyojuro, dijo Akaza después de que sus heridas sanaran en un instante. Mírate, costillas rotas, un ojo cortado, órganos reventados. Todo esto sanaría casi al instante si fueras un demonio, señaló detrás de Kyojuro. Sus heridas también se aplican, si ustedes dos aceptan convertirse en demonios, me aseguraré de que Doma no pueda acercarse a ustedes dos. No muy lejos, Toma rió entre dientes. Es gracioso que creas que puedes detenerme, Akaza-san. Los tres cazadores que observaban, Tanjiro, Kanao e Inosuke, se sentían como si estuvieran presenciando una obra de teatro en medio de una tragedia. Incapaces de hacer nada, no podían hacer nada más que observar. Ayúdenlos, intentó decir Tanjiro. Necesito ayudarlos, intentó decir Kanao. No tengas miedo, muévete, se dijo Inosuke a sí mismo. Pero sus cuerpos permanecían inmóviles. Las heridas y la certeza de que apenas servirían como distracción antes de ser asesinados les impedían moverse. Sin importar lo que se dijeran a sí mismos. A pesar de esto, Tanjiro intentó levantarse a la fuerza, pero por ahora fracasó. Los dos que habían estado luchando todo este tiempo permanecieron allí, apenas capaces de mantenerse en pie.
Kyojuro sangraba profusamente, con partes del cuerpo destrozadas, y Tanya sangraba menos que Kyojuro, pero tenía mucha dificultad para respirar. El panorama era desolador. A este paso, no llegaremos al amanecer. ¿De verdad voy a morir aquí? Tanya quería mirar a Kyojuro, pero moverse tanto era un lujo que deseaba tener en ese momento. Kyojuro logró decir con dificultad, tenemos que correr. 1914. Tanya se despertó con la cabeza apoyada en el pecho de Kyojuro. Aún se sentía cansada y, técnicamente, era de noche. Cerca de la 1 de la madrugada, con la luna aún visible. Se sonrojó y se dio cuenta de que seguía desnuda bajo las sábanas. No esperaba cansarme tanto como para quedarme dormida, pensó mientras su rostro se tornaba rojo. Esa noche, más temprano, ella y Kyojuro habían tenido relaciones sexuales. Habían consumado el acto y, por supuesto, ella aún sentía emociones al respecto, algo que, al parecer, solo Kyojuro era capaz de provocarle. Era extraño que quisiera hacerlo con él, pero lo deseaba. Su rostro aún estaba rojo al recordar la intensa mirada de Kyojuro, quien la observaba fijamente mientras realizaban cada movimiento. Quería sacarlo de su cabeza, pero no podía. Alzó la vista y vislumbró a su pareja durmiendo, sonriente y tranquilo. ¿Qué pensará él?, pensó Tanya, aferrándose a las sábanas. Esos pensamientos le parecían imposibles hasta entonces, y sin embargo, allí estaba, sucediendo. Kyojuro parecía ser el catalizador de muchos acontecimientos que le parecían imposibles al antiguo demonio del Rin. Sin duda, sentía algo más que asco, ira o escepticismo. Tanya también había sentido esas cosas hacia Kyojuro a veces, pero nunca un desprecio absoluto. Además, podía reírse de verdad, ser feliz de verdad y sentir un cariño genuino por él, en lugar de simplemente tolerarlo. Todavía no puedo creer que me enamorara de un grandullón tan sonriente. Kyojuro era, por supuesto, mucho más que eso. Era increíblemente fuerte, ingenioso, hábil y estratégico. Aunque a menudo tuviera que ayudarle con esto último. Tanya solía pensar en cómo, a pesar de ser casi una combinación de todo lo que normalmente odiaba, seguía enamorada del pilar de la llama. Sus mejillas habían pasado del rojo intenso al rosa pálido, pero era plenamente consciente de que aún estaba nerviosa. En sus vidas pasadas, como oficinista y luego como niña soldado, les habría parecido increíble o una mentira descarada si les hubieran contado qué había sucedido, especialmente tratándose de él. «Kyojuro, ¿qué me has hecho?», susurró, y se movió un poco, tirando de la manta consigo y acercando su cabeza a la de él. «Kyojuro, tenemos que irnos», dijo Tanya con dificultad, después de que más sangre escapara de su boca. Ambos estaban en mal estado y no estaban más cerca de decapitar a Akaza ni a Doma. Tampoco pensaba abandonar a Tanjiro, a su hermana, a Kanao, a Zenitsu ni a Inosuke. Kanao e Inosuke aún podían moverse. Si hubieran despertado, lo mismo ocurriría con Zenitsu y Nezuko. Podían escapar y correr lo suficiente como para ganar tiempo hasta el amanecer. No era perfecto, y probablemente los pasajeros del tren serían devorados en su lugar, pero tenían que sobrevivir. Ella tenía que sobrevivir, no te dejaremos ir tan fácilmente, no después de todo este tiempo, dijo Doma mientras agitaba sus abanicos de guerra. La única forma en que te irás es como demonio o como mi comida. Los niños solo tienen la segunda opción. Tanya luchaba por mantenerse en pie, no podía decir mucho en ese momento. No podemos dejar a Tanya, dijo Kyojuro en voz baja. Al menos yo no puedo. La mirada de Tanya se transformó en una de indignación cansada. La sangre seguía goteando por su cuerpo, y Kyojuro sintió que no podría aguantar mucho más. Era mejor que se acabara por ahora. Tanya negó con la cabeza una vez, pues era todo lo que podía decir. Esa gente no es nuestra para proteger, Kyojuro, ni a nosotras, ni a tus 3 tsurukos, ni a mi hermana pequeña. Morirán justo después de nosotras. ¿Y quién sabe qué será de Nezuko? Su deseo de vivir, de que ambas vivieran, la impulsó a seguir hablando. Morirán, y entonces esos pasajeros morirán de todos modos. Tanya se estremeció un poco. Debería haber sabido que no debía hablarle así a Kyojuro. Debería haberle dicho con firmeza. Nuestras muertes no los salvarán. Si corremos, al menos nos salvaremos nosotras. Y si nos persiguen, tal vez también salvemos a los pasajeros. Dijo eso sabiendo que la probabilidad de que eso ocurriera era baja. ¿Y quién les impedirá que nos persigan? Solo uno de ellos tendría que hacerlo, Kyojuro preguntó con énfasis y habló con un tono emotivo. Preferiría que tú y los demás fueran con los pasajeros para defenderlos, mientras yo mantengo a raya a los demonios. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par.
Kyojuro, te dije que no murieras. Se podía sentir un pequeño calor a su alrededor, cubriendo en parte el aire frío que Doma había provocado. Dijiste que no murieras, una muerte sin sentido. Mi muerte, sí, significa cumplir con mi deber, defender a humanos inocentes, a mis amigos, exhaló un poco con un gruñido fuerte, y a la mujer que amo. Entonces no veo ninguna muerte más significativa que esa. Los ojos de Tanya temblaron un poco. Eso no es justo, Kyojuro, no aceptes ninguna muerte. De repente, hielo y una ráfaga de aire pasaron junto a ellos. Fue el resultado de una onda expansiva provocada por el arte demoníaco de Akaza y Doma. Esto se está volviendo aburrido, siempre odié las obras de teatro románticas, dijo Doma con un tono ahora aburrido, muy diferente de su anterior tono carismático y orgulloso. Hablas de muerte, pero no tienes permitido morir, Kyojuro. Quiero seguir luchando. Las venas de Akaza se marcaron un poco en sus brazos. Ambos deberían convertirse en demonios, dejen de lado su miedo a la muerte. Tal vez incluso convierta a sus alumnos, tal vez puedan ser algo más que gusanos como demonios. Akaza sonrió con suficiencia. Y estoy de acuerdo con Doma, no dejaré que ninguno de ustedes escape. O demonio o muerte. Pasaron unos instantes de silencio. Tanjiro y los demás se quedaron mirando fijamente. Kyojuro pensó en todos a su alrededor, en su hermano menor y, por supuesto, en Tanya. La chica fría y aterradora de la que se había enamorado, ya había logrado su objetivo de hacerla sonreír sinceramente varias veces. No quería morir, ni iba a rendirse sin luchar. Tanya, ¿cuánto falta? Logró preguntar en voz baja, aunque Akaza y Doma aún podían oírlo. Unos minutos. Si atacamos ahora, no llegaremos al amanecer, logró decir ella misma. Kyojuro sonrió ampliamente por primera vez durante esta pelea, y una gran explosión de calor brotó de él. Al mismo tiempo, la propia llama de luz lavanda de Tanya se envolvió alrededor de su cuerpo y su ahora largo cabello. Tenemos que impedir que se muevan para que funcione. Tanya no quería hacer esto, pero un hecho que ya no la sorprendía era que tampoco quería que Kyojuro muriera, algo que sucedería si se enfrentaba solo a los dos rangos superiores. Los ojos de Akaza se abrieron de par en par. ¿Por qué Kyojuro? La mirada aburrida de Doma se transformó en una sonrisa de deleite. ¿Oh? ¿Un último intento desesperado? ¡Qué curioso! Una mirada de renovada determinación se unió a la sonrisa de Kyojuro. Soy Kyojuro Rengoku, el Ashira de la llama. Pase lo que pase, cumpliré con mi deber. Dijo, echando el pie hacia atrás y sujetando también su katana. Tanya, por su parte, se agachó un poco y sostuvo su katana frente a ella, con el filo apuntando al cielo. Esta es nuestra misión. Supongo que habría quedado mal si los cazadores de demonios, especialmente los Ashira, hubieran huido, dijo con cansancio. Si su cálculo era correcto, estaba cerca del amanecer. Si lograban infligir suficiente daño a Akaza y Doma, tal vez los obligarían a quedarse quietos el tiempo suficiente para que el sol los matara. O al menos los haría retirarse. Akaza sintió el retumbar en sus huesos. ¡Qué espíritu de lucha tan increíble! Akaza apretó los puños, viendo a Kyojuro listo para luchar, aunque era una lucha imposible de ganar, lo que lo llenó de gran alegría. Esa mirada decidida, ese agarre firme y esa postura. Kyojuro, tienes que convertirte en un demonio. Su sonrisa rivalizaba con la de Kyojuro. Tienes que hacerlo, para que podamos luchar por el resto de la eternidad. Akaza se puso en cuclillas y mantuvo ambos brazos a sus costados. Muerte destructiva. Mientras tanto, Doma no dijo nada, simplemente levantó las manos mientras esperaba que Tanya atacara. Tanjiro, Kanao e Inosuke miraron fijamente a los dos Ashira. Cada uno rezó a su manera por el éxito de su superior. Aunque huyera, probablemente me expulsarían del cuerpo por dejar morir a tanta gente. Entonces sería aún más difícil derrotar a Muzan. Tanya se decía esto para justificar su permanencia, pero en el fondo sabía que había algo más. Apretó el mango con fuerza. Kyojuro respiró hondo. Deja que fluya por tu corazón, por tu cuerpo, hasta tus brazos. Y enciende tu alma. Los dos desataron sus técnicas definitivas. Mientras tanto, los demonios preparaban sus contraataques. Respiración de fuego, arte esotérico, novena forma. Rengoku. Respiración Keshin, novena forma. Tama no Hi no Higoku. Kyojuro desató la técnica definitiva de respiración de fuego, una forma solo utilizable por su familia, Rengoku o Purgatorio, mientras Tanya desató su forma más fuerte, Tama no Hi no Higoku, el falso infierno de las almas. Los dos se lanzaron, una gran explosión de llamas rojas y púrpuras salió con ellos mientras corrían hacia los dos rangos superiores. Tipo aniquilación.
Con poderosas ondas de choque que salieron de la palma de sus manos, Akaza y Kyojuro chocaron entre sí. Mientras la técnica de Tanya, llamas púrpuras rodeándola con una mezcla de azul, rojo y rosa alrededor de ella, se apresuró hacia Doma. Los dos superiores, sin embargo, no hicieron ninguna técnica de agarre, simplemente contraatacó con un gran corte de hielo. Rodeados de llamas rojas y moradas, Kyojuro y Tanya atacaron con todas sus fuerzas a sus respectivos oponentes. Kyojuro apuntó al cuello de Akaza, pero el demonio desvió la espada, que se clavó en su torso. Sin embargo, Kyojuro logró cortar rápidamente y dirigir su ataque hacia arriba, atravesando el estómago hasta el hombro de Akaza. Mientras el ataque de Tanya cortaba y quemaba todo el hielo, Toma intentó atacarla con su abanico, pero pareció sorprendido cuando 3 tajos casi imperceptibles le cercenaron el brazo. Se mostró agitado, y Tanya vio la oportunidad de asestarle el golpe final en el cuello. Mientras el polvo se disipaba, los 3 observadores, Tanjiro, Inosuke y Kanao, miraban atentamente. Para entonces, Kanao se había puesto de pie y sostenía su katana. Se vislumbraron siluetas vagas. Los veo, Ren, Goku. Los ojos de Tanjiro se abrieron de par en par con incredulidad al ver el puño de Akaza atravesando el torso de Kyojuro. La sangre brotó de su boca mientras tosía, y Tanjiro gritó. Los ojos de Kanao seguían en estado de shock al ver la gran cantidad de sangre que goteaba de Tanya, mientras Doma la sujetaba por el cuello mientras su brazo se regeneraba rápidamente de la herida. La mueca de Doma se transformó en una sonrisa. «Oh, cielos, Lowelo, uno de tus pulmones», dijo Doma mientras Tanya ya tenía problemas para respirar. Uno de sus pequeños pulmones estalló cuando intentó atacar. Justo antes de que el brazo que le cortó a Doma volviera a crecer. Última oportunidad, Tanya-chan, ¿aceptarás convertirte en un demonio o te absorberé? No pudo responder, apenas podía respirar. Mientras tanto, Akaza le suplicaba a Kyojuro que aceptara convertirse en un demonio en lugar de considerarlo una elección. Vi que te convertirás en un demonio, Kyojuro. De lo contrario, esto te matará. Las extremidades de Akaza volvieron a crecer. Eres uno de los fuertes. Uno de los elegidos. Kyojuro no podía oír las súplicas, ni los gritos de sus compañeros, ni siquiera los que iban dirigidos a Tanya. Ahora estaba en la habitación de su madre, Ruka, que seguía postrada en cama, y su hermano menor, Senjuro, dormía a sus pies. Kyojuro oyó decirle a su madre. ¿Sí? Respondió con entusiasmo, incluso de niño era así. Quiero que pienses en tu respuesta a esta pregunta. ¿Sabes por qué naciste más fuerte que los demás? Kyojuro abrió y cerró la boca antes de decir, no lo sé. Su madre entonces dio su propia respuesta clara. Es para que puedas proteger a los más débiles. Aquellos que nacieron con más dones que otros, deben usar esos dones para el mundo y para quienes los rodean. Kyojuro escuchó atentamente, sin hablar hasta que ella terminó. Nunca debes usar tu fuerza divina para lastimar a otros ni para beneficio personal. Es deber del fuerte proteger al débil. Esa es una misión que siempre debes cumplir. ¿Entiendes, Rengoku? Kyojuro asintió con firmeza. No lo haré. Ruka extendió los brazos hacia su hijo, quien se acercó y ella lo abrazó. Mientras lo sostenía con fuerza, dijo con ternura y con un poco de lágrima en los ojos. No me queda mucho tiempo de vida. Fui bendecida con un hijo tan fuerte y bondadoso. Tanya estaba escribiendo estrategias mejoradas y finalizadas para el entrenamiento, mientras observaba cómo Kanae acababa con un demonio. La Asira de las flores animó. Lo hiciste bien, Kanae. Gracias por dejarme observar. Siempre que Kanae tenía una misión sencilla, llevaba consigo a su hermana menor, Tanya, para que pudiera observar desde lejos. Esta misión había resultado ser menos sencilla, pero Kanae la había resuelto. Todo fue gracias a tu plan, Tanya. Kanae le revolvió el pelo a Tanya, lo que hizo que la pequeña refunfuñara. Gracias a ti pude acabar con el demonio sin que hubiera bajas entre los aldeanos cercanos. Tanya giró la cabeza. No hay problema. Originalmente había planeado llevar al demonio hacia los aldeanos, pero conociendo a Kanae, pensó en un plan diferente que utilizaba las flores como cobertura del ataque del demonio. Ya puedes parar, dijo Kanae, sonriendo mientras dejaba de despeinar a Tanya. Serás una excelente cazadora de demonios, Tanya, con ese cerebro que tienes. Se te ocurrió antes que a mí. Kanae solía decir tu cerebro divino, pero sabía que, a pesar de su corta edad, Tanya sentía una gran aversión incluso a mencionar a los dioses. Fue tu fuerza la que se encargó de ello, dijo Tanya antes de doblar su cuaderno. De repente, Kanae la levantó y la abrazó con fuerza. ¡Ay! Para.
exclamó, deteniéndose al notar que la amplia sonrisa de Kanae pronto se desvanecía. Kanae continuó su abrazo, pero lo aflojó un poco y solo lo usó para sostener a Tanya. Me pregunto qué tipo de vida podrías haber tenido sin la amenaza de los demonios, Tanya. Quizás una vida más cómoda que la que tienes conmigo y Shinobu. Tanya desvió la mirada. Ustedes dos no me han hecho sentir incómoda. La sonrisa de Kanae regresó. Me alegra oírlo. Pero aún así, Kanae abrazó a Tanya de nuevo. La cabeza de Tanya ahora estaba sobre su hombro. Tanya, sé que quieres convertirte en cazadora de demonios, no pienso detenerte. Pero quiero que mis hermanas vivan una vida cómoda, una buena vida. Los ojos de Tanya se entrecerraron. En realidad, ella también quería una vida cómoda, pero no la tendría hasta que derrotara a Ser Décimo y Z. Prométeme que usarás tu cerebro para mirar hacia el futuro y proteger a todos en tu vida. Tanya, prométeme que tú y Shinobu pensarán en su futuro fuera del cuerpo, como personas normales. La boca de Tanya se tensó y agarró el Aori de Kanae por supuesto. Ambos así la sujetaron las empuñaduras de sus katanas con tanta fuerza que se les marcaron las venas de las manos. Kyojuro clavó su katana en el cuello de Akaza, y Tanya la estrelló contra el cuello de Doma mientras sujetaba la muñeca de la mano que la sostenía. Akaza se quedó boquiabierto, con los ojos desorbitados. Doma miraba fijamente la mirada infernal de Tanya. ¿Tengo miedo otra vez?, pensó mientras la hoja se le clavaba en el cuello apenas 1 centímetro. Madre, tuve la suerte de tener a una mujer tan fuerte y bondadosa como tú para criarme. Kyojuro miró fijamente a los ojos de Akaza, mientras el demonio intentaba liberarse de la hoja clavada en su cuello. La mirada de Tanya se intensificó, mientras Doma seguía absorto en sus pensamientos. Kanae. Siempre miro hacia el futuro, hacia una vida donde no tenga que lidiar con cosas como esta, hacia una vida donde pueda estar cómoda. Siempre lo estoy, sin importar el mundo en el que esté. Pero mientras esté aquí, lo juro, agarró su katana. Solo le había dicho por supuesto a Kanae porque la mujer estaba angustiada y Tanya no entendía del todo por qué. Hasta ahora. Juro que cumpliré mi promesa, protegeré a todos. Su hoja se clavó más profundamente en el cuello de Doma, aunque no mucho. Akaza gruñó mientras intentaba retroceder. Notó algo, un brillo apenas perceptible en el horizonte. Pronto amanecerá. No tengo otra opción, tengo que matarlo pronto. Levantó la otra mano y lanzó un puñetazo hacia Kyojuro, quien lo atrapó rápidamente con la mano libre justo antes de que lo alcanzara. No te daré oportunidad de escapar. Los ojos de Akaza se abrieron de par en par. ¡Qué fuerza! Mi puño le atraviesa el plexo solar y aún así resiste. Suéltame. Akaza retrocedió, pero el cuerpo gravemente herido de Kyojuro se movió con el suyo. Akaza intentó sacar su brazo del torso de Kyojuro, pero no pudo moverlo. Kyojuro estaba tensando los músculos del pecho y el abdomen para mantenerlo atrapado. No te dejaré escapar. Akaza podía ver el amanecer acercándose cada vez más, mientras Doma permanecía aparentemente inmóvil sin razón aparente. Suéltame. Mientras tanto, Tanjiro logró levantarse y agarrar su espada. Tengo que moverme, dijo Tanjiro, moviéndose lentamente hacia Kyojuro y Akaza. Akaza y Kyojuro se movieron aún más. Akaza intentó apartar sus brazos, pero Kyojuro se aseguró de que no se moviera. Suéltame. ¡Ah! Gritó Akaza tan fuerte que se oyó como si estuviera en los oídos de todos. No te soltaré hasta que te corte el cuello. Pensó Kyojuro mientras su espada se clavaba a medias. El grito de Akaza también sacó a Doma de sus pensamientos, una mezcla de miedo y placer. Su agarre se detuvo en el cuello de Tanya mientras intentaba zafarse, pero Tanya lo sujetaba con la misma fuerza que la que tenía en la empuñadura de su katana. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando escapar. Doma sonaba algo agitado. Su mano libre fue a atacar a Tanya, pero de repente Kanao la apuñaló, y una expresión de ira llenó el rostro de la chica. ¿Qué demonios? Kanao tiró del brazo de Doma hacia atrás con toda su fuerza. No lo cortó, ya que volvería a crecer si lo hacía. La hoja de Tanya llegó hasta la mitad del cuello de Doma, lo que provocó que los dos demonios superiores se agitaran aún más. Akaza y Doma gritaron, al igual que Tanya y Kyojuro. Inosuke. Gritó Tanjiro para llamar la atención del otro chico. Muévete, muévete por su bien. Inosuke asintió, ya que Tanjiro habría tardado más en llegar hasta Kyojuro. Saltó en el aire cuando estuvo lo suficientemente cerca, respiración bestial, primer colmillo antes de que Inosuke pudiera llegar para ayudar. Akaza se rompió los brazos, una mitad aún incrustada en el torso de Kyojuro.
Y saltó hacia arriba. Fue allí Inosuke y Tanjiro vieron hasta dónde había llegado Kyojuro con su ahora rota espada. Kyojuro cayó de rodillas. Toma activó algunos fragmentos de hielo, lo que hizo que soltara el broche de mariposa de Tanya. Pero cumplió su palabra y Toma pudo liberarse mientras Kanao atrapaba a Tanya cuando fue arrojada al suelo. Después de sacar las espadas que tenía en el brazo y el cuello, Toma corrió cuando el sol comenzó a aparecer. Akaza hizo lo mismo. Tanjiro corrió lo más cerca que pudo y, con una semiactivación de Inokami, lanzó su espada. Justo después de que Akaza apartara la espada de Kyojuro, la espada de Tanjiro lo atravesó. Vuelvan aquí, no se atrevan a abandonarlos. No huyan, cobardes. Gritó Tanjiro. Akaza y Doma aún estaban lo suficientemente cerca como para oírlo. ¿Es que ese chico no tiene cerebro? No estoy huyendo de él, sino del sol. Además, la batalla ya está decidida, por mucho que lo odie. Esos dos Ashira van a morir pronto. Mientras tanto, Toma huyó frustrado. Otra mariposa salvada por el amanecer, qué fastidio. Pero aún así, miedo, agitación y otras emociones encantadoras. No dejaré escapar a la próxima que encuentre. Me la comeré enseguida. Toma pensó con dicha, aunque mientras seguía pensando. Oye, ¿qué pasó con Antengu? Se suponía que se uniría a nosotros. Los gritos de Tanjiro no cesaron. Son los cazadores los que siempre luchan de noche cuando los demonios tienen la ventaja. Así es, nosotros, los humanos de carne y hueso. Su voz se volvió ronca, pero continuó. Kyojuro y Tanya no perdieron. ¿Me oyen? Se aseguraron de que nadie saliera herido, protegieron a todos y lucharon contra ustedes a pesar de su energía agotada. Los ganadores son ellos, no ustedes. Las lágrimas corrían por el rostro del chico, todos observaban, Inosuke temblando, Kyojuro mirando, Kanao con lágrimas también, y Tanya mirando mientras estaba recostada en el regazo de Kanao. Nunca se había sentido más orgullosa del chico, esperaba que Ser Décimo pudiera oír al chico gritar sobre el orgullo humano superando sus obstáculos divinos, incluso si se refería específicamente a los demonios. Kyojuro sonrió lo mejor que pudo. Basta, Tanjiro. Kyojuro lo llamó por su nombre mientras el chico lloraba. Tú también tienes heridas. Si se abren y mueres, nosotros seremos los perdedores. Kyojuro no podía darles la espalda, pero sabía que Tanya y Kanao no estaban lejos. Ven aquí, muchacho, quiero hablar contigo. Tanya miró a Kanao, que estaba llorosa. Sintió que algunas lágrimas caían sobre ella. Tanya, por favor, no mueras tú también. Tanya apenas podía mantener los ojos abiertos y dijo, por favor, tráeme con Kyojuro. Se sorprendió de poder decir algo cuando sentía sangre en la garganta, pero Kanao hizo lo que le pidió. Rengoku, ¿no hay alguna técnica de respiración que puedas usar para detener la hemorragia? Kyojuro habría negado con la cabeza si hubiera tenido fuerzas para hacerlo. No, moriré pronto. Kanao se sentó y volvió a colocar la cabeza de Tanya en su regazo. Los dos amantes, los dos Ashira, se miraron lo mejor que pudieron. Todas las veces que pensé que serías mi perdición, nunca lo pensé literalmente, dijo Tanya en voz baja. Sabía que iba a morir, podía maldecir al Ser Décimo, y aún así no creía que su pérdida fuera justa, pero iba a morir. Kyojuro ya sabía que iba a morir, pero saber que Tanya también lo haría le dolería mucho más. Significaba que no había podido protegerla, le había fallado a su madre. Lo siento, Tanya, ojalá hubiera podido hacer más. Tanya apretó los dientes con furia. No tienes derecho a arrepentirte. No conmigo, idiota. Kyojuro mantuvo su sonrisa, mirando alternativamente las miradas tristes de los jóvenes cazadores a su alrededor. Joven Kamado, como dijo Tanya al comienzo de esta misión, los Ashira han conservado escritos de los Ashira del pasado. A diferencia de mi padre, nunca los he leído, así que no puedo asegurarlo, pero es probable que los registros de todos los Ashira de la llama mencionen a la Inokami Kagura si existió antes. Tanjiro quiso decirle a Kyojuro que ahorrara energía, pero eso no serviría de nada. También reconozco a tu hermana, como humana y miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Así que mantén la frente en alto. Digan lo que digan, para mí es tan buena cazadora de demonios como cualquier otra. Tanya intervino. Ni se les ocurra culparse por nuestra muerte. Eso no ayuda a nadie y solo les impide seguir adelante. No se hacen más fuertes lamentándose del pasado. El tiempo no las consolará ni compartirá su dolor. Pensó en decir lo mismo de los dioses a los que rezaban, pero no era el momento. Las jóvenes ya habían sufrido bastante. Somos Ashira, por supuesto. Protegimos a nuestras compañeras. Cualquier Ashira habría hecho lo mismo.
Tanya se dirigió específicamente a Kanao cuando dijo, lamentarse todo el tiempo no trae progreso y solo les permitirá tomar decisiones estúpidas. Pase lo que pase, no se dejen morir sin sentido, todas ustedes. Aunque Tanya no lo dijo directamente, Kanao sabía que se refería tanto a ella como a Shinobu. Kyojuro sonrió un poco más. Si alguna vez te sientes mal, no esperes a que alguien más te levante. Enciende tu alma en su lugar. Tanjiro no estaba seguro de lo que eso significaba exactamente. Kamado, Tsuyuri, Chico Jabalí, Agatsuma, mientras decía esto, Zenitsu finalmente llegó con ellos, Nezuko en una caja a su espalda. Hazte fuerte, conviértete en el próximo Ashira en apoyo del cuerpo de cazadores de demonios. Tanya y Kyojuro dijeron entonces al mismo tiempo, creo en ti. No era algo que Tanya normalmente diría, pero sintió que al menos esta vez su muerte podría servir para inspirar a estos jóvenes, en lugar de morir en un tren o por una bala. Kyojuro le dijo a Tanjiro que le dijera a su hermano que viviera la vida que quisiera, que su hermano lo amaba sin importar nada, y que se asegurara de decirle a su padre que se cuidara. Mientras los cazadores que rodeaban a los moribundos no podían contener el llanto, Tanya y Kyojuro sintieron que su visión se nublaba. Tanya, Kyojuro extendió la mano. Kyojuro, Tanya extendió la suya, pero ambos se desplomaron antes de poder tocarse. Kanao gritó, Zenitsu estaba en estado de shock, pues acababa de llegar, los gritos de Inosuke estaban ahogados por su máscara. Tanjiro se sentó de rodillas llorando. Tanto Tanya como Kyojuro habían muerto. ¿Era cierto? Había varios rangos superiores aquí. ¿De verdad eran tan fuertes? Tanjiro asintió para responder a la pregunta de Zenitsu. El chico había contado que tanto Kyojuro como Tanya habían usado varias técnicas para salvar a todos durante el accidente del tren. Era increíble. Cada vez que domino algo, me encuentro con otro obstáculo, mientras que gente mucho más fuerte que yo luchan muy lejos. ¿Alguna vez seré tan fuerte como Rengoku? Kanao mantuvo la mano sobre Tanya, incapaz de moverse, y simplemente dijo, otra de mis hermanas fue secuestrada por ese monstruo. Soy tan débil. Inosuke gritó y los señaló a los dos, nos dijeron que creían en nosotros. Que querían que nos hiciéramos más fuertes. Dejen de llorar por ellos. Eso no revierte sus muertes. Zenitsu parpadeó, pero tú también estás llorando. De repente Inosuke golpeó su cabeza contra la cara de Zenitsu. No lo estoy. Inosuke agitó sus brazos frenéticamente mientras el agua fluía de su tocado de jabalí. Sobre ellos volaba un cuervo, y una lágrima rodó por su pico mientras se alejaba volando, e informaba a los demás cuervos de la triste pérdida. Shinobu estaba con Aoi cuando llegó su cuervo. Aoi se tapó la boca horrorizada, y algunas lágrimas rodaron por sus mejillas. Rengoku, Shinobu le apretó la mano. Tanya, apenas pudo contener una lágrima. Te fallé, Kanade. El cuervo de Tengen dio la noticia mientras el pilar del sonido exploraba su próxima misión durante el día. Ni siquiera Rengoku pudo derrotar a un rango superior. No puedo creer que la chica nueva ya se haya ido también. Miró fijamente el edificio frente a él, uno que era mucho más activo por la noche. Mitsuri estaba comiendo, se tapó la boca y negó con la cabeza. Maestro Rengoku, Tanya Kocho, mientras tanto, Obanai se quedó de pie, diciendo, no lo voy a creer. Muichiro caminaba por un bosque de bambú, impasible ante la noticia. Sanemi había terminado de entrenar con Willibald cuando recibieron la noticia. Willibald no podía creerlo. Hacía mucho que no hablaba con Tanya, pero estaba en estado de shock. Sanemi no cambió su expresión y simplemente dijo, mataré a todos esos viles demonios. Cuando la noticia llegó a la Shira de piedra, algunas lágrimas rodaron por su rostro. Wei soltó a Genya, a quien tenía inmovilizado con una llave de cabeza. Juntó las manos y rezó, Namu Amida Butsu. La reacción de Tomioka ante la noticia fue una expresión de sorpresa, seguida de un silencioso de acuerdo. Kagaya estaba con su esposa y uno de sus hijos en el cementerio del cuerpo de cazadores de demonios. Así que ambos protegieron todas esas vidas humanas. Kagaya contempló la cascada que fluía frente a él. No me arrepiento de oír esto. Eran niños especiales. Descansen en paz, Kyojuro y Tanya, sonrió, sabiendo que pronto se uniría a ellos. Tanjiro y los demás seguían llorando sobre los cuerpos de sus amigos y mentores fallecidos. Inosuke había arrastrado a Tanjiro un poco para entrenar, pero este se rindió y simplemente volvió a no llorar mientras se golpeaba el suelo una y otra vez. Zenitsu seguía inconsciente en el suelo después de que Inosuke le diera un cabezazo. Rengoku, dijo Tanjiro en voz baja.
Kanao seguía sosteniendo la cabeza de Tanya en su regazo, y las lágrimas le cubrían las mejillas. De repente, el tiempo se detuvo. Allí estaba Tanya, mirándolos fijamente, a lo que era prácticamente su propio cadáver. Apretó los dientes con furia. ¿Vienen a regodearse? Olvidaron que los supuestos seres divinos son bastante mezquinos. Tanya estaba convencida de que Ser Décimo había hecho trampa. No solo había interferido con su sueño, sino que había obtenido 2 rangos superiores al mismo tiempo. ¿Qué? ¿No pudiste soportarlo? Kyojuro y yo habríamos derrotado a cualquiera de esos 2 por nuestra cuenta, exclamó, sin obtener respuesta. Estaba segura de que, debido a la vacilación de Akaza durante su pelea con ella, tanto ella como Kyojuro podrían haberlo derrotado fácilmente. Toma habría sido una pelea más difícil, pero juntos, estaba segura de que eventualmente lo habrían decapitado. Ser Décimo hizo trampa. Supongo que sí, pero a Ser Z se le permitió hacer una locura a cambio. Los ojos de Tanya se abrieron de ira. Eso es una tontería. Ya tenía poca o ninguna confianza en Ser Z, para empezar, y que el otro ser divino no detuviera a Ser Décimo demostraba que no tenía ninguna razón para confiar en ellos. Ese sí, pero antes de eso, tal vez deberíamos explicarle algo a nuestro invitado, dijo Ser Z con nostalgia. Tanya estaba frustrada y confundida, y entonces oyó una tercera voz. Tanya, ¿qué está pasando aquí? Tanya miró fijamente a Kyojuro, que parecía perplejo, y se quedó en silencio, retrocediendo, lo que le hizo darse cuenta de que, por una vez, podía mover algo más que los ojos o los labios durante la congelación del tiempo. ¿Qué son esas voces? Kyojuro ya parecía perplejo. Llevaba tanto tiempo mirando su propio cadáver y los rostros llorosos de Tanjiro y los demás. Tanya dijo una cosa. ¿Por qué está Kyojuro aquí?